Herodes Agripa era un hombre admirado por muchos, poderoso en su tiempo, y sus logros impresionaban tanto a aliados como a súbditos. Sin embargo, en un solo instante, todo su prestigio se desplomó. Un rey que disfrutaba de riqueza, influencia y renombre cayó de manera humillante frente a los mismos que lo exaltaban como si fuera un dios. Su muerte, más que trágica, estuvo cargada de simbolismo y marcó un claro juicio divino. Esta no es solo una historia de tiempos antiguos, es un recordatorio vivo registrado en la Biblia de que el orgullo y la soberbia humana jamás podrán compararse con la gloria y soberanía de Dios. Herodes fue consumido por gusanos, pero lo que realmente lo destruyó fue su arrogancia al aceptar alabanzas que pertenecían únicamente al Creador. ¿Y por qué es importante esto para ti hoy? Porque esta historia no solo relata los últimos momentos de un rey poderoso, sino que trae una advertencia y una verdad universal. Toda autoridad humana está sujeta al juicio de Dios. Quédate con nosotros hasta el final, porque a lo largo de este relato verás cómo la caída de Herodes expone la fragilidad del poder humano y cómo el mismo Dios que lo juzgó sigue actuando de manera soberana en nuestros tiempos. Antes de sumergirnos en esta increíble narrativa, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Dale like como muestra de apoyo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Para entender la caída de Herodes Agripa, es esencial sumergirse en el contexto histórico que lo rodeaba. Él era nieto de Herodes el Grande, un gobernante famoso tanto por sus impresionantes construcciones como por su crueldad. Herodes Agripa heredó el trono en un periodo de intensas tensiones políticas y religiosas, asumiendo la difícil misión de equilibrar los intereses del Imperio Romano que ocupaba Judea con las constantes resistencias de los judíos contra el dominio extranjero. Astuto y estratega, Agripa sabía cómo ganarse tanto a los líderes judíos como a los representantes romanos, utilizando maniobras políticas para fortalecer su reinado. Sin embargo, no dudaba en perseguir a aquellos que veía como amenazas a su autoridad. Fue esa ambición la que lo llevó a un enfrentamiento directo con la iglesia primitiva. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, encontramos un claro vistazo de sus acciones. No solo ordenó la ejecución de Jacobo, hermano de Juan, sino que también mandó a arrestar a Pedro, uno de los líderes más importantes de la iglesia. Para Agripa, estos actos no solo eran medidas para consolidar su poder, también eran una forma de agradar a los líderes judíos, quienes veían al cristianismo como una amenaza para sus tradiciones religiosas. Sin embargo, las acciones de Herodes no solo estaban motivadas por la búsqueda de aprobación humana. Su incansable deseo de reconocimiento revelaba un apetito insaciable por la exaltación. Aunque gobernaba como representante de Roma, ansiaba algo mucho más grande: ser venerado como una figura casi divina, alguien digno de adoración. Cesarea, la ciudad donde Herodes estableció parte de su gobierno, simbolizaba esa ambición desmedida. Construida por su abuelo Herodes el Grande, la ciudad era un monumento al dominio romano en la región, con sus imponentes edificaciones y su posición estratégica. Cesarea representaba tanto conquista como opresión, convirtiéndose en el escenario perfecto para que Herodes exhibiera su gloria. Sin embargo, también fue el lugar donde Dios mostró su soberanía de manera incontestable. Así, Herodes Agripa emerge como una figura que personifica la fragilidad del orgullo humano ante la majestad divina. Gobernaba con habilidad, pero ignoraba una verdad fundamental. Por encima de su autoridad estaba el Dios soberano, cuya gloria jamás podría ser compartida ni usurpada. La ambición de Herodes no se limitaba a fortalecer alianzas políticas o consolidar su poder. Veía en la persecución a los cristianos una oportunidad para reforzar su posición de autoridad. Tras la ejecución de Jacobo, hermano de Juan, descrita en Hechos 12:2, Herodes notó que este acto brutal complacía a los líderes judíos y aumentaba su influencia. Esta percepción lo motivó a dar un paso aún más atrevido: arrestar y planear la ejecución de Pedro, uno de los principales líderes de la iglesia primitiva. Si la muerte de Jacobo había sido devastadora para los cristianos, el encarcelamiento de Pedro representaba un golpe directo al corazón del movimiento. Pedro no era solo un líder, simbolizaba esperanza y resistencia para los seguidores de Jesús, y Herodes lo sabía.
Planeó convertir su ejecución pública en un espectáculo que dejara claro el destino de aquellos que osaran desafiar su autoridad. En aquel tiempo se acercaba la celebración de la Pascua, y Herodes decidió esperar al final de las festividades para llevar a cabo su demostración de poder. Mientras tanto, Pedro fue mantenido bajo estricta vigilancia, rodeado por 4 grupos de soldados para asegurar que no escapara. Sin embargo, mientras Herodes planeaba su muestra de fuerza, algo extraordinario sucedía fuera de su vista. A pesar de la presión, la iglesia primitiva no perdió la fe. Mientras Pedro aguardaba lo que parecía ser su muerte inevitable, sus hermanos en Cristo se reunían en constante oración. Hechos 2:5 describe este momento de clamor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. Esta escena ilustra una fe inquebrantable, incluso frente a las mayores amenazas. Fue en este contexto de fervor espiritual y opresión donde ocurrió lo inesperado. Durante la noche, mientras Pedro dormía entre 2 soldados encadenado, una luz resplandeció en la celda. Un ángel del Señor apareció, lo tocó y lo despertó diciendo: «Levántate rápido». En ese mismo instante, las cadenas cayeron de sus muñecas. El ángel le indicó que se vistiera y lo siguiera. Sin ser vistos, pasaron junto a los guardias y atravesaron las puertas de la prisión como si fueran invisibles. Pedro, atónito, pensó que estaba soñando, pero pronto se dio cuenta de que realmente estaba libre. La liberación de Pedro no fue solo una afrenta directa a la autoridad de Herodes, fue una demostración clara del poder de Dios por encima de cualquier fuerza humana. Mientras Herodes intentaba consolidar su dominio, Dios revelaba su soberanía de manera milagrosa. Este evento fortaleció la fe de la iglesia primitiva y dejó en claro que incluso frente a grandes opresores, Dios sigue teniendo el control. Humillado por el fracaso, Herodes se retiró a Cesarea, intentando restaurar su autoridad y ocultar el impacto de su derrota. Pero Cesarea no era una ciudad cualquiera. Fundada por su abuelo, Herodes el Grande, era un símbolo del poder romano en Judea. Sus lujosos palacios y su imponente puerto la convertían en el escenario ideal para reafirmar su gloria. Fue en este grandioso escenario donde Herodes planeó un evento monumental. Una asamblea que reuniría a líderes y embajadores de las ciudades de Tiro y Sidón. Estos pueblos, dependientes del reino de Herodes para su suministro de alimentos, habían enfrentado tensiones con el rey, pero gracias a negociaciones lideradas por un oficial llamado Blasto, lograron restaurar las buenas relaciones. Herodes vio en esta ocasión la oportunidad perfecta para exhibir todo su esplendor, buscando reafirmar su posición de autoridad y borrar cualquier rastro de su reciente fracaso. En el día señalado, Herodes apareció ante una multitud ansiosa, vistiendo ropas cuidadosamente diseñadas para impresionar. Los historiadores relatan que sus vestimentas estaban hechas de plata resplandeciente, reflejando los rayos del sol y creando un brillo casi sobrenatural. La imagen era la de un hombre envuelto en gloria, irradiando poder y majestuosidad. Mientras hablaba con elocuencia, su voz resonaba como música en los oídos del pueblo, que, fascinados por la magnitud del momento, comenzaron a aclamar al unísono: «Voz de Dios y no de hombre». La exaltación resonaba por todo el lugar, como si cada persona presente estuviera de acuerdo en coro. Pero Herodes, lleno de vanidad, permaneció en silencio. No corrigió al pueblo ni rechazó los elogios que le pertenecían únicamente al Dios Altísimo. En su soberbia, aceptó ser comparado con una divinidad, ignorando la verdad fundamental que resuena en Isaías 48. «Yo soy el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes». Al ignorar esta advertencia divina, Herodes cruzó el límite de la paciencia del Todopoderoso. Mientras aún disfrutaba de los vítores de la multitud, la respuesta de Dios fue inmediata. Un ángel del Señor hirió a Herodes por no haber dado gloria a Dios. El rey, que momentos antes irradiaba majestad ante la multitud, ahora se retorcía de agonía bajo la mirada perpleja de aquellos que lo exaltaban. El historiador judío Flavio Josefo complementa el relato bíblico, describiendo que Herodes fue consumido por dolores intensos en el abdomen, doblándose de manera abrupta. Fue llevado rápidamente a sus aposentos, donde su condición empeoró rápidamente. Gusanos comenzaron a consumir su cuerpo, y tras 5 días de intenso sufrimiento, Herodes murió.
La grandeza que sus vestiduras plateadas transmitían dio paso a la sombría realidad de la mortalidad. Aquel que había sido exaltado como un dios por los hombres se convirtió en un recordatorio viviente de la fragilidad humana ante la majestad divina. El impacto de este evento fue inmediato e innegable. La misma multitud que lo alababa ahora era testigo de su ruina. El mensaje no podía ser más claro. Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que sucedió con Herodes Agripa no fue solo una tragedia personal, fue una manifestación directa del juicio divino. Su muerte eliminó cualquier duda de que Dios había intervenido. Hechos 2:23 describe contundentemente: en ese instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por gusanos. El castigo fue rápido, severo e inevitable, sirviendo como una advertencia poderosa de que la soberanía de Dios está por encima de cualquier gloria humana. La soberbia que elevó a Herodes al pináculo de su gloria fue la misma que pavimentó su caída. Frente a una multitud que lo adoraba como si fuera un dios, Herodes aceptó los elogios sin dudar, ignorando completamente a aquel a quien toda gloria pertenece. En ese momento, la justicia divina se manifestó de forma inequívoca. Los gusanos que lo consumieron no fueron solo una consecuencia física, sino un símbolo cargado de significado. En la tradición judía representaban corrupción y juicio divino, como se describe en Isaías 14:11. Los gusanos serán tu cama debajo de ti, y los gusanos te cubrirán. No solo el cuerpo de Herodes estaba siendo destruido, su gloria terrenal estaba siendo deshecha ante todos. El historiador Flavio Josefo complementa el relato con detalles aún más dramáticos. Describe cómo Herodes fue súbitamente tomado por dolores insoportables que lo hicieron doblarse en agonía. Durante 5 días, el hombre que momentos antes se había presentado como una figura celestial fue consumido por la fragilidad humana. Aquel que buscaba exaltarse como un dios se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el orgullo puede llevar a la ruina. La escena final de Herodes estuvo marcada por sufrimiento, vergüenza y humillación. La misma multitud que lo exaltaba momentos antes, ahora observaba horrorizada su completa degradación. La gloria terrenal que Herodes tanto deseaba fue destruida en cuestión de instantes. Su muerte no fue solo un evento trágico más, fue un acto cargado de significado, un mensaje directo sobre la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Este episodio marcó no solo el fin de la vida de Herodes, sino que también resonó como una advertencia eterna. El Dios que lo hirió es el mismo que gobierna con autoridad absoluta. Para los cristianos de aquella época, la muerte de Herodes fue un recordatorio poderoso de la fidelidad, justicia y soberanía divinas. Él protege a su pueblo y juzga a aquellos que desafían su gloria. La historia de Herodes sigue siendo, hasta el día de hoy, una advertencia viviente sobre la fragilidad del orgullo humano frente a la majestad de Dios. La caída de Herodes Agripa no es solo el relato de un gobernante arrogante enfrentando la justicia divina, sino un recordatorio eterno de la soberanía de Dios y las consecuencias inevitables de la soberbia. Este episodio, registrado en las Escrituras, resalta verdades espirituales que siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron en su tiempo. La primera enseñanza es clara y contundente. Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 él declara: yo soy el Señor, ese es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie. Herodes, en su vanidad, aceptó alabanzas que solo le pertenecían al Altísimo, y eso lo condujo a su ruina. Este principio nos invita a reflexionar. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿A quién le damos el crédito por nuestros logros? Otro punto esencial es el contraste abrumador entre el poder humano y la autoridad divina. Herodes poseía ejércitos, riquezas e influencia, pero frente a la intervención de Dios, todo eso se desmoronó en un instante. Su gloria terrenal fue destruida, dejando en claro que ningún poder humano puede compararse con el del Creador. Para nosotros, esto es un recordatorio de que toda autoridad está bajo el dominio de Dios y que solo Él tiene el control absoluto sobre todo lo que existe. La historia de Herodes también subraya la importancia de la humildad. Proverbios 16:18 nos advierte: el orgullo precede a la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Herodes, cegado por su soberbia, ignoró su propia fragilidad y se negó a reconocer la gloria que solo pertenece a Dios. Esta actitud tuvo consecuencias devastadoras que se manifestaron de manera pública y humillante.
Finalmente, este episodio reafirma la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Mientras Herodes perseguía a la iglesia, Dios intervino de manera milagrosa, liberando a Pedro y recordando a todos que sus promesas son verdaderas. La muerte de Herodes no solo fue un acto de juicio, sino también un consuelo y una renovación de fe para los cristianos de aquella época, demostrando que Dios siempre está vigilante y listo para actuar en defensa de quienes confían en Él. Hoy, esta historia nos deja un desafío poderoso. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a tomar una decisión. Tal vez sientes el deseo de renovar tu compromiso con Dios o de dar el primer paso hacia Él. Declara tu fe ahora, escribiendo en los comentarios: «Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador». Por último, te animo a darle me gusta y compartir este mensaje para que más personas puedan escuchar estas verdades transformadoras. Juntos, proclamemos que solo Dios es digno de toda gloria y alabanza. Que Dios te bendiga abundantemente.